vamos a continuar con nuestro estudio, haciendo un recordatorio. Ya estamos varios capítulos del libro Misioneros de la Luz. Esta vez está André Luis, una experiencia con su guía en estos momentos, se llama Alejandro, ¿no? Un espíritu bueno. ¿Dónde está esto? Acá está. Bien, vamos a ver. Estamos en el capítulo 4, si no me equivoco. ¿Me equivoqué o no? 4, ¿no? Capítulo Doctor, 4. estamos en la página 25, ¿verdad? Sí. Sí. A ver. Ay, Dios mío. 25. Sí, Bueno. a ver. Estamos en la 25. Porque Sí, estamos sí. haciendo un capítulo, doctor, diario. Sí, tiene razón. Sí. Desarrollo mediúnico. Sí, esta es nuestra carga. Bien, vamos al capítulo 3, ¿verdad? Sí. El día de ayer hemos aprendido sobre la importancia de la glándula. ¿Qué glándula? Las amígdalas, Pineal, doctor. las suprarrenales. ¿Qué glándula hemos visto ayer? ¿Ah? ¿Qué glándula hemos visto ayer? ¿Qué hemos estudiado ayer? Pineal, doctor. ¿Cuál? La glándula pineal, la epífisis, pues, acuérdense. Les dejaba como tarea que buscaran qué es la epífisis y seguro ni se han olvidado ni saben qué es eso. Como estamos viendo como esa glándula que es considerada la que tiene que ver con la sexualidad en la adolescencia, la niñez, la adolescencia, se va atrofiando. Atrofiarse quiere decir que se empieza a envejecer y se cristaliza. Y hasta ahí nomás dice la ciencia médica que no sirve para más. Por una vez que ya el ser humano tiene las características sexuales, ya no tiene por qué funcionar, entonces ya lo reemplazan ya las gónadas, ¿no? Lo reemplazan en caso de los testículos de hombre o los ovarios de la mujer. Pero la espiritualidad nos dice que no, que ahí está concentrado inclusive todas las experiencias de la sexualidad de otras encarnaciones. Y además de eso sirve como el receptor para la comunicación con el mundo espiritual. Entonces, ahí está nuestra antena, una antena natural. El tamaño de estas piedritas se puede hacer a voluntad, crecer o desarrollar, no. Es algo natural, o sea, viene ya, es congénito. Esas características son congénitas. O sea, el que nació para medium la va a desarrollar, quiera o no quiera. Por ejemplo, si no quiere saber nada de la mediunidad, comienza esos que ven espíritus y escuchan voces y que pueden llegar inclusive a perder la cordura. Y si le dicen a un psiquiatra lo que está pasando, le va a decir esquizofrénico, maníaco esquizofrénico. Ya te pusieron el título y te meten un montón de medicamentos para suprimir algo que es natural en esa persona. Ahora, si esa persona cultiva su mediunidad, porque se llama mediunidad, la capacidad de comunicarse con un espiritual, equivocadamente, será un Jailili, será Agatha Liz y todos estos videntes que hay, que utilizan esa capacidad de comunicarse con el mundo espiritual, pero en su propio provecho. ¿Por qué digo su propio provecho? Porque bien claro dicen los espíritus, bien claro dice Jesús, lo que de gracia recibiste, de gracia tiene que darlo. Uno no estudia para ser medio. Cierto que se perfecciona, se disciplina, pero es para el bien, entonces no se puede cobrar. Y la otra forma es la que hacemos los espíritas, lo que estoy diciéndoles, ¿no? Utilizar esta mediunidad para poder comunicarse con el mundo espiritual y aprender del mundo espiritual. Bien, tercer capítulo, desarrollo mediúnico. Dice, en compañía de Alejandro, los servicios particulares no proporcionaban ocasión para excursiones dilatadas y frecuentes, pero me valía de todo el tiempo libre de los trabajos comunes. A ver. Ya. Siempre había algo que aprender.
constituía enorme satisfacción seguir al activo misionero en las actividades de comunicación. Hoy por la noche, me dijo el dedicado amigo, observará algunas demostraciones de desarrollo mediúnico. Esperé las instrucciones, comparecí en el grupo. Dice, antes del ingreso de los compañeros encarnados, era ya muy grande el movimiento. Había considerable número de trabajadores y muchos servicios de naturaleza espiritual. Admiraba la característica de los socorros magnéticos proporcionados a entidades en sufrimiento, cuando Alejandro afirmó, miren, socorros magnéticos proporcionados a entidades en sufrimiento. Entonces, en la casa espírita, cuando se hace estas sesiones, o cuando se hace la actividad de vibración, los días que hacíamos los días miércoles, los días lunes, vienen espíritus sufridores y los trabajadores espirituales le dan socorros magnéticos, hacen pases, ayudándolos. Por ahora nuestros esfuerzos son más fructíferos en el círculo de los desencarnados infelices. Las actividades benéficas de la casa se concentran en mayor proporción en ellos, porque los desencarnados, incluso aquellos que ya se interesan por la práctica espiritista, muy raramente se disponen con sinceridad al aprovechamiento real de los legítimos valores de nuestra cooperación. Entonces, más era el trabajo de esa casa espírita en ayudar a espíritus necesitados que hacer la comunicación a espíritus elevados, porque tampoco había mucho interés de parte de espíritus de hacer esa actividad. Pero está bien, por eso muchas veces, yo recuerdo cuando hacíamos sesiones mediúnicas en la casa espírita de Francisco de Asís, y me acuerdo, yo recibía espíritus atrasados. Y entonces me miraban como raro, ay, ¿por qué no recibiste? Porque los demás recibían espíritus elevadísimos, ¿no? Y yo recibí espíritus atrasados, entonces yo mismo me sentía un poco mal, pero ¿por qué yo recibo espíritus atrasados? Todavía no sabía tanto de espiritismo como sé ahora, y me falta mucho aprender todavía, pero al menos ya sé lo fundamental, ¿no? Y entonces, pero estudiando, me di cuenta de que la mediunidad no solamente para recibir espíritus encumbrados, sino más es para ayudar a espíritus necesitados. Y entonces ahí me sentí bien, porque yo prefiero recibir, como decía, yo prefiero recibir 5 espíritus necesitados y ayudarlos, que recibir a San Martín de Porres, que recibir a Rosa de Lima, lo cual también eran fascinaciones, ¿eh? Eran mentiras. Esos mediums, no sé si te acuerdas, Josefa se va a acordar, cada personaje que aparecía en cada medium, entre comillas, que nos hacía dudar y a las finales no era verdad, ¿no? Bueno, entonces dice, después de larga pausa, prosiguió, la transición entre la animalidad grosera y la espiritualidad superior es muy lenta y difícil. En ese sentido, entre los hombres hay siempre un océano de palabras y algunas gotas de acción. En ese instante hicieron su entrada en el recinto los primeros amigos del plano carnal. O sea, entró gente que estaba en cuerpos físicos, estaban vivos, cuerpos físicos. El espíritu está vivo, pero no tiene cuerpo físico. Veremos si hoy tenemos buena suerte, que hablaba un señor de gruesos bigotes. Así entraban con esa disposición. ¿Eh? Veremos si hoy tenemos buena suerte. Esos venían por el fenómeno mediúnico, venían a ver el espectáculo. No he venido con asiduidad a esta experiencia, comentó un joven, porque vivo desanimado. ¿Cuánto tiempo hace que mantengo el lápiz en la mano sin resultado alguno? O sea que él aspiraba a ser un medium psicógrafo. La psicografía, queridos hermanos, es la capacidad que tiene un medium de poner con un lápiz, un papel, y el espíritu viene y pone su mano encima, su mano espiritual, encima de la mano del escribiente, y la mano comienza a escribir, sin la voluntad de la persona. Yo cuando hago psicografía, siento que mi mano me está pesando, después siento que mi mano tiembla, ya tomó vida propia, y lo dejo escribir. Y escribe a una velocidad, y escribe en oscuro, y derechito. O sea, necesitamos luz, porque no soy yo el que estoy escribiendo. Y escribe, y escribe, y escribe, y escribe, dando mensajes. Esa es la psicografía. Pero este joven que acá dice, no había tenido, y estaba desanimado porque no podía ver ningún resultado. Pero vamos a ver por qué. Hay que ver por qué. ¿Qué pasa aquí?
Es una lástima, respondió otro señor. Realmente la dificultad desanima. Parecería que no mereciésemos nada de estímulo por parte de los benefactores invisibles, agregaba una señora de edad. Hace muchos meses que procuro en vano desarrollarme. En algunos momentos siento vibraciones espirituales intensas junto a mí, pero no paso de las manifestaciones iniciales. ¿Pero por qué? Preguntémonos por qué ellos no podían tener esa experiencia. Algo pasaba. La conversación continuó interesante y pintoresca. Pasados algunos minutos, con la presencia de otros pequeños grupos de experimentadores que solícitos iban llegando, fue iniciada la sesión de desarrollo. El director dijo una sentida oración en la que fue acompañado por todos los presentes. 18 personas se mantenían en expectativa. Algunos, explicó Alejandro, vamos a ver lo que dice Alejandro de cada uno, ¿eh? Pretenden la psicografía, escribir, ¿no? ¿Se acuerda, joven? Otros intentan la mediunidad de incorporación, es la mediunidad que uno permite que el espíritu lo utilice, su aparato de fonación, o sea, su voz, hay una incorporación del espíritu y uno habla. Y mediante la voz de uno es el espíritu que está hablando. Pero desgraciadamente casi todos confunden poderes psíquicos con funciones fisiológicas. Creen en el absoluto mecanismo de la realización y esperan el progreso, que es eventual y problemático, olvidando que toda edificación del alma requiere disciplina, educación, esfuerzo y perseverancia. O sea, uno no puede pretender desarrollar la mediunidad así porque sí. Los espíritus que van a trabajar con uno, que van a utilizarlo a uno como canal, lo están observando. Observan si esa persona tiene disciplina en su vida, está disciplinado, porque una cosa que venga a la casa espírita quiere recibir y cuando termina la reunión, sabe Dios dónde se va. Uno sabe dónde se va, no sabe dónde se va, pero los espíritus sí, porque lo siguen. Educación, hay que estudiar, si yo le pregunto a una persona que es aspirante a medio, le digo, oye, explícame tú qué es lo que es la reencarnación según el espiritismo. Bueno, no sabes. Dime tú los pilares fundamentales del espiritismo. No lo sabes. Cosas básicas. Entonces no tiene educación. No tiene esfuerzo. Y el esfuerzo bien lo dice Kardec, al espírita se le reconoce por el esfuerzo que hace todos los días, por su reforma moral, todos los días, y por luchar contra las inclinaciones que trae sus encarnaciones anteriores. Esfuerzo. Perseverancia. Está como cuando se enoja Samuel porque no le sale algo, y es que nadie nació sabiendo. Insiste, persevera. Si usted había visto el proceso de Samuel de aprender a saltar soga, hubieran dicho la primera vez que nunca va a saltar soga. Tiene 2 pies izquierdos. No coordinaba una. Pero ahora ven cómo salta. ¿Ven? Eso se llama perseverancia. Todo se aprende, pero hay que tener perseverancia. La mediunidad constructiva es la lengua de fuego del Espíritu Santo. La luz divina para la cual es preciso conservar el pabilo del amor cristiano y el aceite de la buena voluntad pura. Usted va a decir, pero ¿por qué dice Espíritu Santo? Estamos tomando esa figura, ¿no? Porque el Espíritu Santo es la pléyade de espíritus superiores. Entonces, la verdadera mediunidad va a poder conseguir ser el transmisor de esas pléyades, de esa multitud de espíritus superiores, si hacemos esta tarea de disciplinarnos, educarnos, esforzarnos y perseverar. A medida que uno va mejorando en su reforma moral, su apertura de conciencia, el estudio, la disciplina, ven que hay esfuerzo y perseverancia, mejores espíritus podrás recibir. Por más voluntad que tenga un medio, yo quisiera recibir al espíritu de Manuel. Sí, pero Manuel es una luz y tú eres un foquito, ni siquiera LED, un foquito incandescente que está apagando. ¿Cómo puedes tú recibir? No se puede, no hay afinidad. Por eso Divaldo, fíjese, Divaldo, que tiene toda una vida ejemplar, es el medium que recibe a Johanna de Ángelis. No hay otro que la reciba.
Él la recibe. Seguimos. Sin la preparación necesaria, la excursión de los que provocan el ingreso en el reino invisible es casi siempre un viaje en los círculos de la sombra. La alcanzan grandes sensaciones y tropiezan con perplejidades dolorosas. Hacen descubrimientos sorprendentes y acaban en ansiedades y en dudas sin término. Nadie puede traicionar la ley impunemente y para subir hacia el perfeccionamiento íntimo, ningún espíritu dispensará el esfuerzo de sí mismo. No se puede traicionar la ley. Y para subir a ese perfeccionamiento hay que conseguirlo con esfuerzo, con merecimiento. Porque mi padre fue obispo no quiere decir que yo tenga tarjeta del otro lado. Ahora que están de moda, ¿no? Los acomodos. No. Cada uno es responsable de sí, de su crecimiento y de su evolución. Dirigiéndose de manera especial hacia los circunstantes, el instructor recomendó: observemos. Se colocó al lado de un joven, al lado de un joven que esperaba con el lápiz en la mano, sumergido en profundo silencio. Alejandro me ofreció su vigoroso auxilio magnético y lo contemplé con atención. ¿Se acuerdan que pone su mano sobre la cabeza de Andrés y entonces Andrés puede ver más? Y miren lo que veía. Dice, sus núcleos glandulares emitían pálidas irradiaciones. ¿Cuáles son sus núcleos glandulares? Hemos visto la glándula pineal. Principalmente la epífisis se asemejaba a una reducida simiente algo luminosa. No, una lucecita. Se faltaba desarrollo. ¿Pero por qué? Observe sus órganos genitales, me aconsejó gravemente el instructor. Quedé estupefacto. La glándula generadora se emitía debilísima luminosidad que parecía oscurecida por aluviones de corpúsculos negros que se caracterizaban por su espantosa movilidad. Comenzaban su movimiento en la vejiga urinaria y vibraban a lo largo de todo el cordón espermático formando colonias compactas en las vesículas seminales, en la próstata, en la masa de las mucosas uretrales. Invadían los canales seminíferos y luchaban con las células sexuales aniquilándolas. Las más vigorosas de aquellas fieras microscópicas se situaban en el epidídimo, donde absorbían famélicas, los embriones delicados de la vida orgánica. Estaba asombrado. ¿Qué significaba aquel acervo de pequeños seres oscuros? Parecían imantados unos a otros en la misma faena de destrucción. ¿Serían expresiones mal conocidas de la sífilis? Enunciando semejante indagación íntima sin que yo le dirigiese la palabra, Alejandro me explicó. A ver, esta es parte interesantísima, lo que está describiendo. No, André le dice, no te debo bajo nuestros ojos la espiroqueta de Chaudin, que es la sífilis, ni cualquier nueva forma susceptible de análisis material por los bacteriólogos humanos. Son bacilos psíquicos de la tortura sexual producidos por la sed febril de placeres inferiores. El diccionario médico del mundo no los conoce, y en ausencia de una terminología adecuada a sus conocimientos, simplemente las llamaremos larvas. Esas son las larvas. Han sido cultivadas por este compañero no solo por la incontinencia en el dominio de las emociones propias a través de sus variadas experiencias sexuales, sino también por su contacto con entidades groseras que tienen afinidad con las predilecciones de él, entidades que lo visitan con frecuencia en forma de imperceptibles vampiros. El pobrecito no puede comprender que el cuerpo físico es apenas una leve sombra del cuerpo material. No se preparó para comprender que la prudencia en materia de sexo es equilibrio de la vida. Y recibiendo nuestras advertencias sobre la temperancia, creo oír remotas lecciones de aspecto dogmático, exclusivamente acerca del examen de la fe religiosa. Con el pretexto de aceptar el imperio de la razón pura en la esfera de la lógica, admite que el sexo no tiene nada que ver con la espiritualidad, como si esta no fuese la existencia en sí. Se olvida de que todo es espíritu, manifestación divina y energía eterna. El error de nuestro amigo es el de todos los religiosos, que suponen que el alma está absolutamente separada del cuerpo físico, cuando todas las manifestaciones psicofísicas se derivan de la influencia espiritual. Paso a explicar, está bastante claro, ¿no? Además del tema de la glándula pineal,
que era un foquito pequeñísimo, no servía para la comunicación con el mundo espiritual, fueron a ver sus órganos sexuales, sus glándulas sexuales. Miren la descripción que hace, es una descripción estupenda. Dice, corpúsculos negros, larvas, pero si a ese muchacho le hacía un examen, no iban a encontrar sífilis, no iban a encontrar ninguna enfermedad de transmisión sexual. Esas larvas eran espirituales, creadas casualmente por sus malos comportamientos, su mal comportamiento en ese campo. Porque él tenía la idea equivocada de que su vida sexual era aparte, porque era parte física, fisiológica, era parte de lo espiritual. Pero nos explican los espíritus que al contrario, la energía sexual, cuando es canalizada, es la fuente de fuerza que tenemos. Por eso muchas personas, cuando quieren hacer una experiencia, una experiencia espiritual, por ejemplo, nuestros mediums, nuestros mejores mediums, son solteros y son célibes, ¿eh? Porque tú puedes ser soltero y practicante. No, son solteros y célibes, porque toda su energía la utilizan para la espiritualidad. Es más, dice, miren, hay vampiros. ¿Se acuerdan que yo le he dicho de que hay afinidad? Bueno, si uno tiene una de esas debilidades, y una de las debilidades es la sexualidad, entonces se encanta de ver películas pornográficas, se encanta de visitar prostíbulos, se encanta de ser promiscuo, ¿no? Entonces tendrá un grupo de espíritus que también le encanta lo mismo, te van siguiendo y se van convirtiendo en vampiros, te absorben de tus propios fluidos y de los fluidos que se generan en esas relaciones censurables, ¿no? Censurables. Y ellos se alimentan de eso. Y entonces más te estimulan inclusive más el deseo para que tú seas el vehículo de su satisfacción. Y entonces se vuelve vicioso. No puede estar sin ver pornografía, no puede estar sin pensar en tener sexo con uno, con otro, con otra, hombre, mujer, no importa, trío, cuatro, hacer todas las experiencias sexuales que se le ocurra, porque está atrapado por estas entidades que lo llevan a eso. Entonces, ¿cómo podía él pretender recibir un mensaje espiritual? Porque el aparato mediúnico que tenía, porque tenía capacidad mediúnica, no la había desarrollado. ¿Qué faltaba? Una de las condiciones, faltaba disciplina. Porque uno tiene que disciplinarse. Se disciplina y entonces él no la tenía. Por eso se llevaba a un libertinaje en el aspecto sexual, lo cual impedía que se ocurriera esta manifestación. Y les cuento una experiencia de Jorge Berríos. Jorge Berríos me contó que una vez lo invitaron a dar una conferencia en una de las ciudades de Colombia, del interior de Colombia, y entonces él fue con 3 muchachos y él 4, y fueron pues llegaron por avión a la capital de ese estado, también Venezuela es grande, y después tenía que ir por bus o por auto, y era el trecho largo, ¿no? Habían llegado, estaban cansados, entonces decidieron, por iniciativa de uno de los que los recibieron, yo tengo un pariente que tiene un hotel, a mitad de camino, de donde tienen que ir, más o menos son 5 horas, 6 horas de viaje. ¿Qué les parece si llegan hasta allí, descansan, entonces llegan más frescos, se bañan y todo, llegan fresquitos pues a la conferencia que iban a dar, iban a hacer todo un taller que acompañaba, que iba a dar Jorge, y llevaba para estos 3 muchachos que eran médicos. Eso hace Jorge, los va fogueando a los muchachos para que vayan aprendiendo lo que es la práctica espírita. Bueno, llegaron al hotel, me ahorraron el hotel, la cosa que pidieron habitación, que ya estaba reservada, una habitación, estuvieron acostados, había una cama muy grande y una cama ya lateral. Bueno, dice que 3 se metieron en la cama grande, una cama bien grande, una queen, y la otra en un mueblecito que había ahí, se acomodaron y empezaron a dormir. Se habían dado un baño todos. Y entonces dice que estaba entrando ya en sueño Jorge, cuando comienza a ver de la pared y del techo arañas, así como arañas, como larvas, que empezaban a arrastrarse así y a concentrarse en el techo arriba de ellos.
así, una cantidad, y de repente una cayó, pa, en su pecho. Inmediatamente su espíritu mentor, y me cuenta así, y mi espíritu mentor me dijo, Jorge, empieza a orar por protección. Y él comenzó a orar por protección, esta araña fue expulsada, y despertó a todo lo demás, y dijo, vámonos de aquí, vámonos, pero vámonos, las cosas se salieron. Y todavía dice, comenta que el hotelero le dijo, ¿qué? ¿Tan rápido? Y de una forma cachosa, ¿no? ¿Tan rápido se van? Así. Bueno, se fueron. Cuando llegaron a la ciudad y preguntaron, averiguaron de ese hotel, y entonces dijeron, no, ese es un hostal. Era un hotel antes, ¿no? De viajeros, pero ahora es un hostal, un lugar de tolerancia, donde van las parejas ahí, a sacavuelteros y tanta cosa. Pero fíjense, estaba llena de estas larvas porque las parejas que iban ahí no iban a orar, pues, ¿no es cierto? Y tampoco eran parejas constituidas, porque dicen, ay, no eran casados. No estamos diciendo que sean casados o sean pareja, pero si hay una pareja que ambos se guardan fidelidad, no necesita el papelito ni la bendición del sacerdote o del pastor. Eso se respetan. Entonces la espiritualidad respeta eso. Pero allí no. Entonces la cantidad de visitantes de este tipo habían creado ya que todas las paredes estaban impregnadas de estas larvas espirituales, y entonces al ver gente allí pensaban, ellos no piensan, ellos buscan como vampiros absorber esas energías, y se equivocaron, pues, porque los que estaban allí eran espíritas, y el medium era Jorge, y enseguida la espiritualidad que salieran de ahí. ¿Bien? Entonces, cuando hay una pareja que se va a hacer a practicar el sexo en lugares así, se lleva estas larvas. Ahora, ¿cómo afectan estas larvas? Estas larvas afectan cuando vienen a mi consultorio y me doy cuenta de que la próstata está creciendo como globo, o la mujer tiene unos flujos que no le para con nada, que pueden llevarlo inclusive a la esterilidad. Entonces yo veo que acá hay larvas espirituales. No le digo, pues no le hago toda la explicación, le digo, hay que darle tratamiento, buscando liberar esos campos energéticos que están impregnados de estas larvas. Es más, estas larvas te pueden seguir a la siguiente encarnación. Impregnan tanto tu perispíritu que tú puedes llevar a tu siguiente encarnación y tener esos problemas que no entienden por qué una niñita, porque yo tengo un paciente también pequeñito, una niñita que estoy curando, una niñita tan pequeña tiene un flujo verde, pútrido, pero si no tiene nada, le hacen los exámenes y no hay nada, no hay cándida, no hay bacterias, no hay virus, no hay nada. ¿Por qué sale esa masa como mazamorra verde y apestosa? Y cuando yo empiezo el tratamiento y le doy para la ETS espiritual, o sea, para la enfermedad de transmisión sexual espiritual, no quiere decir que en esta vida ha sido en vida anterior. Se cura. Milagro, no es milagro. Simplemente sé por qué está enferma tu hijita. Bien, sigamos. Entonces estamos viendo cómo esas larvas eran el impedimento para este joven de ser psicógrafo. Lógico. Vamos a ver los otros, a ver. A ver el otro que tenía. Vamos el segundo. Ya. Nuevos mundos de pensamiento surgían ante mí. Comenzaba a tener definiciones más francas de lo que habían sido terribles incógnitas para mí en el capítulo de la patogenia en general, o sea, la enfermedad en general. No había salido de mi intraducible espanto cuando el instructor me llamó la atención hacia un caballero maduro que intentaba la psicografía. Otro quería psicografiar. Observe a este amigo que dijo con autoridad, ¿no siente un olor característico? Un ratito. Efectivamente, alrededor de aquel rostro pálido se observaba la conformación de una atmósfera poco agradable. Su cuerpo se asemejaba a un tonel, o sea, a un barril, un tonel, de configuración caprichosa, de cuyo interior escapaban ciertos vapores muy leves pero incesantes. Licor, pues, era chogorra, era borracho.
Se le notaba la dificultad de sostener el pensamiento en relativa calma. No me cabía duda alguna, debía estar ingiriendo bebidas alcohólicas en cantidades regulares. Era un alcohólico. Me valí de la oportunidad para observar sus particularidades orgánicas. Vamos a ver los órganos de un alcohólico. Ya hemos visto los órganos de un enfermo de transmisión sexual, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual. Vamos a ver. Dice, el aparato gastrointestinal parecía totalmente ensopado en aguardiente. Pues esa sustancia invadía todas las partes del estómago y comenzando a hacerse sentir en las paredes del esófago, manifestaba su influencia hasta en el bolo fecal. Estaba invadido por todos lados. Me espantaba el enorme tamaño de su hígado. Claro, tenía una esteatosis a grado 4, seguro grado 3, un hígado grandazo, hígado graso, no ya grandazo, ya esteatosis. Ya estaba en cirrosis. Pequeñas figuras horripilantes se situaban a veces a lo largo de la vena porta. Ustedes saben de que el retorno de la circulación del hígado sube por la vena porta al corazón. ¿Sabían? Bueno, no tienen por qué saberlo. Bueno, entonces allí veía figuras horripilantes, luchando desesperadamente con los elementos sanguíneos más nuevos. Claro, sale purificado la sangre del hígado y va al corazón para ser bombeada, pero dice que ahí hay una lucha de figuras horripilantes con los elementos sanguíneos más nuevos. Toda la estructura del órgano se mantenía alterada bajo terrible ingurgitación. Los lóbulos cilíndricos modificados abrigaban células enfermas y empobrecidas. El vaso presentaba extrañas anomalías. El alcohol, aclaró Alejandro con grave entonación, lo va aniquilando lentamente. Usted está examinando las anormalidades menores. Este compañero permanece completamente desviado de su centro de equilibrio vital. Todo su sistema endocrino fue alcanzado por la actuación tóxica. La médula trabaja inútilmente para mejorar los valores de la circulación. En vano se esfuerzan los centros genitales para ordenar sus funciones peculiares porque el alcohol excesivo determina modificaciones deprimentes sobre la propia cromatina. En balde trabajan los riñones en la excreción de los elementos corrosivos porque la acción perniciosa de la sustancia que estamos estudiando anula diariamente gran número de nefrones. Se va muriendo su riñón, lo está matando. El páncreas viciado no atiende con exactitud al servicio de desintegración de los alimentos. Larvas destructoras exterminan las células hepáticas. Profundas alteraciones modifican las disposiciones del sistema nervioso vegetativo, y si no fuese por las glándulas sudoríparas, tal vez sería imposible la continuación de la vida física. Es un suicida, por eso se le dice a los alcohólicos, son suicidas, se están matando, se van matando poco a poco. No conseguía disimular mi fascinación. Alejandro indicaba los puntos enfermos y aclaraba los asuntos con sabiduría y sencillez tan grandes que no pude ocultar el asombro que se apoderaba de mí. El instructor me colocó enseguida al lado de una dama simpática y de edad. Después de examinarla con atención, agregó: observe a esta hermana. Es candidata al desarrollo de la mediunidad de incorporación. Ya le expliqué, la incorporación quiere decir que el espíritu se acerca, incorpora, entonces la mujer va a hablar. Esa se llama una mediunidad parlante. Debilísima luz emanaba de su organización mental y desde el primer instante noté sus deformaciones físicas. El estómago se le dilataba horriblemente y los intestinos parecían sufrir extrañas alteraciones. El hígado, considerablemente aumentado, demostraba indefinible agitación. Desde el duodeno hasta el sigmoides se le notaba grandes anomalías. Tenía la idea de que estaba presenciando no el trabajo de un aparato digestivo normal, y sí de un vasto alambique lleno de pastas, de carnes y caldos gruesos, oliendo a vinagre y otros ingredientes de condimentación activa. Ya, eso que les gusta la comida bien sazonada, bien, ¿no? Con mucho ajinomoto, muchos saborizantes, grasas. También comer un poco, pero exageramos. Seguimos. En gran zona del vientre, sobrecargado de alimentación, se venían muchos parásitos conocidos, pero además de ellos, divisaba otros corpúsculos semejantes a lombrices voracísimas, que se agrupaban en grandes colonias, desde los músculos y la fibra del estómago hasta la válvula iliocecal. La válvula. Semejantes parásitos atacaban los jugos nutritivos con asombroso potencial de destrucción.
Observando mi extrañeza, el orientador vino a mi socorro. Tenemos aquí una pobre amiga desviada por los excesos de alimentación. Todas sus glándulas y centros nerviosos trabajan para atender a las exigencias del sistema digestivo. Se descuidó de sí misma cayendo en la glotonería crasa, o sea, le encanta la grasa, crasa, volviéndose presa de seres de baja condición. Claro, porque es otro vicio, la gula, y también hay espíritus que partieron al otro lado, dragones, y están todavía pululando entre nosotros, y entonces buscan satisfacer esa necesidad de comer y influencian a algún encarnado, y se vuelve ese encarnado, come, tú comes por uno, comes por todos. Y viendo que me conservaba en silencio, incapaz de argumentar ante enseñanzas tan innovadoras, el instructor observó: ante estos cuadros puede usted considerar la extensión de las necesidades educativas en la esfera de la superficie terrestre. La mente encarnada se engalanó con los valores intelectuales e hizo culto de la razón pura, olvidándose de que la raza humana necesita de la luz divina. El hombre común percibe muy poco y siente menos. Ante la eclosión de nuevos conocimientos y en vista de la onda regeneradora del espiritualismo que baña a las naciones más cultas de la tierra, angustiada por largos sufrimientos colectivos, necesitamos poner en acción las mejores posibilidades de colaboración para que los compañeros terrestres valoricen sus oportunidades benditas de servicio y de redención. Comprendí que Alejandro se refería veladamente al gran movimiento espiritista, en virtud de que nos encontrábamos en las tareas de una casa doctrinaria, y no me engañaba, porque el bondadoso mentor continuó diciendo gravemente: el espiritismo cristiano, sí, el espiritismo es cristiano, porque seguimos la enseñanza de Jesús. No es patrimonio de los católicos, ni de los evangélicos, ni de los protestantes, ni de los ortodoxos. Nosotros somos espiritismo cristiano. Es la reviviscencia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice que el espiritismo cristiano tiene a Jesús redivivo, reviviscencia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos llevamos por el evangelio. Los demás libros de la Biblia son históricos, son importantes para el pueblo hebreo y al que quiera leerlo. Pero nosotros nos llevamos por las enseñanzas que Jesús dio. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento no son verdad. Son recuerdos, porque son libros que fueron escritos por personas que pueden estar influenciadas o equivocadas. Pero Jesús lo que dijo, lo que se conserva de Jesús, eso no es equivocado. Es una verdad universal. Y la mediunidad constituye uno de sus fundamentos vivos. Pero la mediunidad no es exclusiva de los llamados mediums. No es exclusiva del espiritismo, la mediunidad, ojo. Todas las personas la poseen, pues significa percepción espiritual que debe ser incentivada en nosotros mismos. Sin embargo, no será suficiente percibir. Es imprescindible santificar esa facultad, convirtiéndola en ministerio activo del bien. Entonces, todo aquel que utilice su mediunidad para querer hacerse de dinero está equivocado, porque debe ser un ministerio activo del bien. La mayoría de los candidatos al desarrollo de esa naturaleza no se dispone a los servicios preliminares de limpieza del vaso receptivo. ¿Entienden? La limpieza del vaso receptivo, por eso es que nosotros demoramos 4 años para que la persona, el postulante, llegue a comenzar a aprender la mediunidad. El vaso receptivo somos nosotros, cada uno de nosotros, con todas nuestras cargas, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras omisiones, nuestra indisciplina, nuestra falta de estudio, nuestra falta de perseverancia. Eso somos nosotros, ese es el vaso receptivo. Entonces, ¿cómo pretendo yo trabajar en mediunidad si no he hecho toda ese pase, esta renovación, ese cambio? ¿Qué autoridad moral tengo yo para decirle a los espíritus: ¿por qué no me utilizan? Y entonces van a contestar: ¿y por qué no cambias? Dividen inexorablemente la materia y el espíritu, situándolos en campos opuestos, a pesar de que nosotros, estudiantes de la verdad, integrados a la certeza de que toda la organización universal se basa en vibraciones puras, todavía no hemos conseguido identificar rigurosamente las fronteras entre una y otra. Claro, tratan de separar lo del cuerpo de lo del cuerpo y lo del espíritu del espíritu. No es así. Un cuerpo no funciona solo, sino en el espíritu que hace funcionar al cuerpo. Y el espíritu necesita ese cuerpo para poder evolucionar, porque los exámenes se dan en el momento que estamos encarnados. Cuando estamos encarnados, estamos en un cuerpo físico, el espíritu no se examen,
Por eso vienen las pruebas. Innegablemente, amigo mío, y sonrió, no deseamos transformar el mundo en un cementerio de tristeza y desolación. Atender la santificada misión del sexo en su plano respetable, usar un aperitivo común, hacer buenas comidas, en modo alguno significa desvíos espirituales. Entonces, el sexo no es malo. ¿Ya? Hay que decir eso. Entonces todos tenemos que ser serios como monjes, como monjas. No, no, no. Lo que estamos hablando de que una sexualidad bien orientada, tú, tu pareja, es tu sexualidad, es tu parte íntima. No. No decimos que no debemos de comer. Ahora, si a partir de mañana, puro agua y un pedacito de pan. No, tampoco. Podemos comer. Ahora, el que no quiere ser medium y le gusta tomar su traguito, bueno, también, que tome su vasito de vino, pero no se tome la botella. Yo he tomado, pero yo no puedo, porque yo decidí seguir el camino de la mediunidad. Entonces, muchas cosas ya no puedo. No quiere decir que no piense, ay, pero esto qué rico debe ser. No, me quito eso. Pero el que quiere crecer espiritualmente, puede ser. Dice, hacer buenas comidas, qué lindo es compartir con la familia cuando se puede. Una linda comida, pero no tragar hasta que estamos vomitando a la romana, ¿no? O que estamos tomando que ya ni sabemos qué pasó, dónde estoy, qué me hicieron. Tampoco eso no, pues esos son los excesos. No obstante, dice, los excesos representan desperdicios lamentables de fuerza, los cuales retienen al alma en los círculos inferiores. Claro, nosotros mismos vamos a traer esos espíritus inferiores, esos vampiros espirituales, porque quieren compartir lo mismo que nosotros. Bueno, si el bacanal se organizó, quieren estar metidos allí, pues. Fíjese que tanto se constituye en algo sagrado en las relaciones sexuales de una pareja que se ama, que se respeta, que son fieles, que cuando tienen relaciones íntimas, los espíritus protegen el recinto donde está esa pareja para que ninguno de estos invasores pueda ingresar. En cambio, cuando son así, por ejemplo, parejas que choque y fuga, y cómo te llamas, o tiene una y otra y otra y otra, o van a estos sitios, allí la entrada es libre, van y aplauden, aúllan y participan y tal, todo eso, ¿no? Esos son. Ya, porque van a decir, no, el espiritismo no prohíbe la relación sexual en tu... Yo no he dicho en ningún momento eso. Lo que no, ni siquiera prohíbe, no prohíbe nada, recomienda. ¿Está prohibido tomar? No, a mí nunca me dijo que está prohibido tomar, me dijo, te recomiendo. Eso me dijo Jorge, te recomiendo. No hagas esto, te recomiendo, no hagas esto, te recomiendo. Pues si va a prohibición, no tampoco, no hay una dictadura. Porque está el libre albedrío, yo decido qué voy a hacer. Ahora, dice, para los que se precipitan en las cárceles de la sombra, no es fácil desarrollar percepciones avanzadas. Entonces no pidan pues peras al olmo. Aquel que está todavía con estas prácticas, decir, yo no recibo nada, siento, pero no veo. Oh. No se puede pensar en una mediunidad constructiva sin el equilibrio constructivo de los aprendices en la sublime ciencia del bien vivir. No se puede pensar en una mediunidad constructiva sin el equilibrio constructivo de los aprendices en la sublime ciencia del bien vivir. Es lo mismo que nosotros tenemos un televisor. Y ahora con las películas Netflix o con cualquier cosa, tú puedes ver de todo, ya, de todo. Búscate desde la violencia más horrenda, de las películas de terror más horrendos, desde la sexualidad más aberrante. Pero tú tienes el control. Igual tú tienes el control de tu vida. Tú tienes el control de tu bar, que tienes un poquito de licor, tú tienes el control de tu cocina, de tu certificadora, tú tienes el control. No son los espíritus, ni los espíritus bajos, ni los espíritus elevados van a apretar ese botón. El botón lo apretas tú. Que te pueden influenciar, te dicen, dale, pues, nadie te ve. ¿Verdad? Nadie te ve. Tú puedes estar en tu casa y acá estás asistiendo y todo bonito, y cuando termina esto, estás ahí metido en un programa indebido, te duermes con eso y todos tus colaboradores ahí, tus acompañantes, están que aúllan y aplauden. ¿Y a dónde vas cuando duermes entonces? He tenido una pesadilla. ¿Qué hiciste esa noche? ¿Qué comiste? Hay que buscar. Escarbo un poquito. No necesito ni siquiera utilizar el péndulo. Ya le pregunto 2, 3 preguntas, ya sé. ¿Qué has hecho? ¿Tu culpa es?
Oh, exclamé, ¿por qué motivo no decir todo esto a nuestros hermanos congregados aquí? ¿Por qué no advertirlo seriamente? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué no aparece un espíritu delante de ellos, delante del borracho, de la señora que era la gula golosa, de hacer una buena gordita, del otro que tenía los problemas sexuales? ¿Por qué no se presenta un espíritu y le dice, miren, lo que están haciendo, no lo hagan más? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. No, Andrés dice, tengamos calma. Estamos en servicio de evolución y adiestramiento. Nuestros amigos no son rebeldes o malos en sentido voluntario. Están espiritualmente desorientados y enfermos. No pueden transformarse de un momento a otro. Nos compete, por lo tanto, ayudarlos en el camino educativo. Porque estas personas están tan aferradas a sus vicios y a sus placeres, que pueden ser orales, pueden ser sexuales, pueden ser líquidos, que no van a creer, así venga la Virgen María y les diga, el borrachito así, pucha, me pasé de trago, ¿no? La gordita dice, bueno, pero es un poquito de dulce, todavía le puede invitar al espíritu, ¿no? Y el que tiene la cosa sexual, no, pues te lo manejo yo, porque no están todavía preparados. No son malos, pero están desorientados. Entonces tiene que haber un proceso educativo. Por eso es que nosotros damos un plazo de 1, 2 y 3 años para que la persona ya con tanta información, si no cambia, bueno, es su tema, su problema. Yo no me voy a sentir frustrado si no cambian. A mí me costó un montón cambiar, un montón, pero fue fácil, pero cambié. Entonces, pues, si yo cambié, todos pueden cambiar. El orientador dejó de sonreír y agregó, es verdad que sueñan con edificar maravillosos castillos sin base, alcanzar inmensos descubrimientos exteriores sin estudiarse a sí mismos, pero gradualmente comprenderán que mi unidad elevada o percepción edificante no constituyen actividades mecánicas de la personalidad y sí conquistas del espíritu para cuya consecución no se puede prescindir de las iniciaciones dolorosas, de los trabajos necesarios, con la autoeducación sistemática y perseverante. No se puede, pues. ¿Se imagina el esfuerzo que va a tener que hacer ese señor que es alcohólico? Si me viene una persona así, un alcohólico, tengo alcohólicos y tengo alcohólicos recuperados, tengo drogadictos recuperados, pero a eso sí los digo, enciérrenlos porque no van a ceder, están demasiado intoxicados. Entonces los encierran y hay algunos sitios donde le dan medicamentos homeopáticos que yo receto, porque ven que va mejorando. Bueno, pongamos el borrachito. El borrachito viene acá y le digo, señor, usted tiene esteatosis, ya no, ya tiene cirrosis ya. ¿Y qué se puede hacer? ¿Usted puede dejar de tomar? Sea sincero, ¿puede dejar de tomar? No. Bueno, vamos a una oportunidad. 1 mes, 2 meses de tratamiento, donde yo le voy a dar medicamento y usted tome el medicamento. Pero si quiero tomar, tome. ¿Puedo tomar? ¿Acaso yo voy a estar al lado suyo y cerrándole la boca? Usted me puede mentir, no me va a mentir porque voy a saber inclusive qué día tomó y qué día no tomó. Y todavía decía al lado, mira, le está diciendo que no tome, que puedo tomar, ¿eh? Tome. Porque usted se va a morir en 3 meses, así que ¿para qué? ¿Para qué quitar el vicio si ya se va a morir? Y así lo he hecho, y lo hago, ¿eh? Por eso me dicen que yo soy demasiado directo. Usted se va a morir. Pero ¿cómo me dice eso? Estoy diciendo la verdad. Siga tomando y va a morir. Y si no tomo, puede vivir 1 año. Tampoco. Y todo lo que ha hecho usted viene acá ya como 40 años de alcoholismo y quiere que yo le alargue la vida. ¿No? Y si hago todo lo que usted me dice, ¿cuánto tiempo? 1 año más, seguramente. más pesimista. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque no es el hecho de dejar de tomar, el hecho de que usted tiene que transformarse, cambiar. Porque usted no solamente es borracho, usted es abusivo de su casa. Usted es miserable. Usted es esto. Y le digo sus verdades, porque es verdad, no lo puede negar. Entonces dice, ¿y si hago es? Es otra cosa. Entonces ahí sí veremos la misericordia de Dios, de que le prolongue más tiempo. Y si no le prolonga más tiempo, al menos irá con menos carga al otro lado. Y pida perdón a todos los que ha ofendido, especialmente a su señora que está acá al lado. Tengo pacientes que lo han hecho y siguen vivos. Y tengo pacientes que no lo hicieron y están bien enterrados. Y como suicidas. Pero yo digo, y va a ser suicida.
se suicida. Ahí le mando a ver la película de nuestro hogar, después vienen corriendo al mes. Estoy haciendo todo lo posible. Bien, sigamos. Pero exceptuando esas ilusiones infantiles, son buenos compañeros de lucha, a los cuales estimamos cariñosamente, no solo como nuestros hermanos más jóvenes, sino también por ser acreedores de reconocimiento, por la colaboración que nos prestan muchas veces inconscientemente. O sea que los espíritus saben de que estas personas tienen todos estos defectos, pero al menos los consideran como hermanos, extraviados, débiles, pero no los desechan, los quieren ayudar. Los tiernos embriones vegetales de ayer constituyen la humanidad de hoy. Por eso mismo todas nuestras reuniones son provechosas, y aunque sus pasos sean vacilantes en la senda, haremos todo lo necesario para defenderlos contra las peligrosas mallas del vampirismo. ¿Cuántos de nosotros alimentamos espíritus? Vampiros. Fíjese, cuando una persona muere, y no ha sido buena, entonces no tiene protección espiritual, porque va a pasar para el cadáver hay que tener protección espiritual si tiene merecimiento. Cuando una persona buena fallece, lo acompaña, no solamente el séquito que va llevando el féretro, ya sea cremarlo, ya sea, le hacen ese paseíto. Ahora no, el COVID no, ¿eh? Digamos con el COVID no, antes. Y entonces al lado de la persona que están llevando el féretro, van espíritus, guardianes, cuidando de que los vampiros espirituales no ataquen el cadáver que está allí para absorber los miasmas. Ya no está el espíritu ahí. No está el espíritu porque se ha sido una persona buena. Ya fue llevado a una ciudad espiritual. Que al contrario es cuando muere una persona mala. No hay vigilantes, no hay guardianes. Entonces está llevándose el cadáver. Muchas veces el espíritu todavía está atrapado allí, no ha logrado salir. Acuérdense el libro anterior, ¿no? Quedan pegados al cuerpo. Y entonces reciben el ataque todavía de estos espíritus que los vampirizan y los torturan y los hacen, porque quieren los miasmas del perispíritu, quieren alimentarse de eso. ¿Ven? Pues a mí no me gusta ir a los cementerios. Me da en la cabeza, hay mucho vampiro. A ver. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. Todos los vicios van acompañados de larvas o parásitos espirituales. Sí, todos generan distintos tipos de larvas. Otra forma de arañas, otra forma de larvas, otra forma de masas, así. Es horrible. Sí forman. Las orbes que se observan cerca de encarnados, ¿son siempre espíritus buenos? ¿Las qué? Orbes. Sombras. Orbes. Orbes. Los orbis. Esas bolas, deben ser las bolas esas oscuras. Hay orbis. No. A ver si es orbis, hay unas bolas oscuras que se forman. No siempre son espíritus, a veces son pensamientos. O sea, uno condensa el pensamiento y va quedando ahí. Flotando, que muchas veces lo toman con las cámaras de los celulares, las cámaras rápidas, llegan a ver eso. Pero si dice orbes, o la cantidad de espíritus que están al lado de una persona, va de acuerdo a la persona. Si es una persona buena, los acompañan los buenos espíritus. Si es una persona mala, los acompañan los malos espíritus. Si es una persona viciosa, los acompañarán los espíritus viciosos. Por eso es que el alcohólico, el borrachito, llega a su casa. No se sabe cómo, pero llega, que se cae ahí, no sé, ya cae, va y abre su puerta. Lo cuidan. Lo cuidan. Uno va a un prostíbulo. Ya, va a un prostíbulo. Dice, no, yo he ido a mirar. Ya, fuiste a mirar, pero te jalaste. Ya, pues, demos el beneficio de la duda. Fue a mirar. Una vez encontraron a un pastor. Me contaron. Que encontraron a un pastor porque eso le llegó a mi papá. Y tenían que tratar el tema, mi papá era el obispo, y llegó la acusación de que lo habían visto a un pastor en un prostíbulo. Y entonces mi papá llamó al pastor y llamó a la persona que había dicho de que lo había visto en un prostíbulo. Entonces primero fue contra la persona que había dicho que lo había visto. Bueno, primeramente, ¿tú qué hacías ahí que lo viste? ¿No es cierto? He visto, ¿y tú qué hacías ahí que lo has visto? Vergonzadísimo, ¿no? Y el pastor, yo fui a repartir tratados de evangélicos, hay unos tratados pequeños que empecé a repartir ahí.
quedó la duda, pero si yo hubiera tenido la capacidad que tengo ahora, habría despejado la duda, ¿no? Pero quedó la duda porque podía ser, ¿no? Que le fue a repartir invitaciones para que esta gente se arrepintiese, ¿no? Pero más lo chancaron al chimoso, porque el chimoso estaba ahí. Y el chimoso no pudo decir, no, yo he ido a medir el aire, ¿no? Pues, bien. ¿Otra pregunta? Que algunas personas observamos espíritus desencarnados y otras solo pueden ver círculos blancos o orbes. Ahí está, Orbis. Orbis. Sí, es que depende de la capacidad mediúnica. Como les digo, la mediunidad es una facultad que se basa en qué tamaño tienen tus cristales de apatita, o sea, tu glándula pineal atrofiada, tu epífisis atrofiada. Entonces, esa es la capacidad que tienes para ver. Nada más. Ahora, se bloquea, sí se bloquea, se bloquea a los niños, especialmente hay medicamentos homeopáticos que se puede hacer bloquear y después se desbloquean solos cuando llegan a la adolescencia, al principio de la juventud. Se les tiene que bloquear porque se asustan mucho ver espíritus feos, especialmente. Entonces se bloquea. Pero es una facultad que uno puede, si la tiene, la puede desarrollar, la puede cultivar. Hay ejercicios para hacer eso, pero tiene que tenerla. O sea, el que no vio nada, es difícil que vea. Pero puede ser que tenga mediunidad, algún otro tipo de mediunidad. Ahora, si vienen 10 personas, 10 hermanos, el curso de mediunidad se va a abrir y 10 hermanos se inscriben. No necesariamente los 10 hermanos van a tener la capacidad mediúnica, pero tienen la voluntad de trabajar. Entonces, pueden trabajar en el equipo mediúnico, porque el equipo mediúnico, en las sesiones, están los mediums que se sientan en el centro de la mesa, porque necesitan mesa para escribir o para recibir las comunicaciones, para grabarlas, y los ayudantes, que también han estudiado el curso de mediunidad, se sitúan alrededor y son los que van a apoyar con su oración, con sus fluidos, para que se haga este trabajo mediúnico. Entonces tú también puedes ser colaborador y trabajador en el área de mediunidad sin tener la capacidad mediúnica, porque el deseo es de servir. Entonces, bienvenido. Por eso dice allí el espíritu de Alejandro, de que muchos de ellos inconscientemente son grandes colaboradores, porque dan de sus fluidos. No pueden recibir, pero dan de sus fluidos, ¿no? Dice, si las relaciones sexuales en parejas que se guardan fidelidad no son negativas para nuestro espíritu, para el caso de los solitarios solo les queda la opción del celibato del pensamiento. Me refiero en relación a la pornografía, masturbación, etc. Quizás la alternativa para los solitarios o es que al realizar dicha práctica los solitarios están expuestos a esos bandidos parásitos espirituales. Claro, pues, claro que sí. Porque es la tentación, pues, la autosatisfacción. Entonces, si haces tu autosatisfacción, vendrán espíritus que también hacían su autosatisfacción y te aplaudirán porque están viendo el espectáculo. Como son los vicios ocultos, ¿no? Los vicios ocultos no son ocultos para los espíritus. Y ver películas pornográficas tampoco. O sea, necesita ese estímulo, por eso tiene que sublimar. Pero el celibato es una virtud. No puede ser obligatorio. Por eso decía Pablo decía, antes de quemarte, cásate. ¿Sí? Porque es cierto, es una virtud, es una, ya viene ese espíritu predispuesto a ese sacrificio. Porque al que practica el celibato realmente y está dentro de su parte espiritual, de su elevación espiritual, no hay ningún problema para él. Pues yo le preguntaba, a Jorge, especialmente a Jorge, porque somos amigos de ahora, no, sino de vidas pasadas. Yo a modo de broma le decía, oye Jorge, ¿cómo lo haces? Ah? Y yo le digo, no creas que fue fácil, me dice, no creas que fue fácil. Pero tuve que tomar una decisión.
Y mi decisión fue seguir la mediunidad, ser trabajador, seguir a Jesús, en la invitación de Jesús, que eso me impide tener una familia, pero no me impidió tener hijos, porque él tiene hijos adoptivos, sus sobrinos. Su hermano desencarna y le deja niños. Doctor David, ha cerrado audio. Ha cerrado audio. Le dicen papá a él. Entonces él se siente papá, ya tienes esa experiencia de ser papá. Y son buenos muchachos y están dentro de la casa espírita, ya uno tiene familia. Entonces él logró esa parte. Y la parte sexual la sublimó. ¿Ven? Por eso tiene esa energía para poder comunicarse con planos superiores. Pero vuelvo a repetir, no es una condición ni una obligación. No. Acá no es que el celibato está dentro del espírita y todos los medios tienen que ser célibes. No. Yo soy medium, no soy célibe. Yo soy medium. Claro que no me puedo considerar pues al nivel de Divaldo ni de Jorge. Pero soy medium. Me utiliza la mediunidad en otros niveles. Pero ordenado, pues. Hay que ordenar su vida. No hay más preguntas, doctor. No hay más preguntas. Bien, estamos en buena hora, entonces. Hemos avanzado esto, hemos aprendido bastante. Bien cómo esos actos, no llamaría inmorales yo le llamaría actos errados, equivocados, de nuestras conductas equivocadas, ¿cómo afecta en el mundo espiritual? Pensábamos que no. Yo me he cuidado siempre y nunca he tenido una enfermedad de transmisión sexual y eso he tenido una vida muy... Bueno, eso es en el plano físico, pero en el plano espiritual, ¿cómo están tus cantidad de larvas que debes tener? Y eso no se quita enseguida. Ojo, yo tengo tratamientos que uno mismo tiene que hacer cuando ha tenido una vida muy azarosa en ese campo, para lograr los equilibrios. Porque uno tiene que entender y ser sincero, ¿no? Esta es mi debilidad, vamos a trabajarla, esta es mi debilidad. Y uno la va trabajando con la ayuda de los buenos espíritus y la va venciendo. Vendrá la tentación, pero dice, no, ya estuvo, como dicen los colombianos, ya estuvo bueno, no más, conmigo no más. Porque perder mi eternidad simplemente por un placer de minutos, no vale la pena. ¿No es cierto? Obvio, no vale la pena. Muy bien. Queridos hermanos, mañana el vampirismo. Vamos a hablar sobre los vampiros. Así que... mañana es sábado. Sábado, el lunes, doctor. Hasta el lunes los vampiros. Así que vengan. El lunes a hacer Halloween acá. Vampirismo.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวี
ไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดMuy bien, esa alegría y esa felicidad que hemos sentido la tenemos al observar a Glady. Ayer a la noche me llegaron estas fotos y ya ella puede pararse, ya de alguna manera va a poder caminar, así que esa emoción de felicidad, disfrutémosla este fin de semana. Eso es todo, doctor David. Qué emoción, ¿no? Glady ya de pie. ¿Quién se iba a imaginar que Glady iba a estar de pie? ¿Cómo es la cirugía y cómo es el esfuerzo de todos, ¿no? Ella nunca se imaginó que iba a poder caminar. Los padres estaban imposibilitados. Pero son los espíritus que un espíritu protector de ella no me dejaba dormir y me hizo notar. Y yo sabía que todos ustedes iban a colaborar, todos íbamos a colaborar. Y Glady es una respuesta milagrosa de lo que es hacer el bien. Ese video, qué interesante. No es cristiano, es budista. Pero no existe religión para hacer el bien. No existe, no es patrimonio de los cristianos o patrimonio de los budistas. El bien hace bien por el bien mismo. Muy bien, nos vamos con esas hermosas reflexiones, con esa sonrisa de Cindy, sin dientes, de Glady, todo este fin de semana. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta el lunes. Chao. Chao Irma, chao José. Gracias, Aranda, buen fin de Aranda, chao semana para Daniela, chao todos. María. Lindo fin de semana.